ante los empresarios, ante otros profesionales, pero ante los investigadores, ante los científicos, etc., no somos desconfiados, tomamos sus palabras al pie de la letra. Es más, en muchas oportunidades nos quedamos con una sola entrevista porque creemos que con lo que nos está diciendo ese entrevistado o esa persona ya todo va bien, ya él nos va a explicar todo lo que estamos buscando como información. Y eso es lo que llaman los investigadores del discurso suspender la desconfianza. Es el mismo proceso que cumplen los que usan nuestra información. No sé si ustedes se han dado cuenta de que muchas veces la gente que mira los comerciales, las promociones publicitarias, siempre dice, este me quiere vender algo, este que se trae por detrás. Pero ante la información periodística lo creen, porque asumen que les estamos dando una información que es útil. Bueno, es el mismo proceso que cumplimos quienes hacemos periodismo científico ante los investigadores. Suspendemos la desconfianza, creemos que, como se trata de producción de conocimiento, lo que nos está diciendo está bien, es útil, es beneficioso y va bien. Y no nos damos cuenta de que nunca es tan fácil. Creo que es el momento en que deberíamos despertarnos. Detrás de todas las investigaciones hay intereses. Algunos de ellos son intereses positivos, otros no tanto, pero tenemos que saber de dónde y hacia dónde van esos intereses y para qué le puede ser útil a la gente o no manejar la información. En fin, es momento de no ser ingenuos frente a ninguna información, ni científica ni de ninguna naturaleza. Somos periodistas y lo que nos caracteriza es que nunca suspendemos la desconfianza o el escepticismo, porque eso, que nosotros seamos escépticos, es lo que nos defiende a nosotros y defiende a nuestras audiencias. Si nosotros desconfiamos, si nosotros verificamos todo lo que se nos diga y además buscamos varias fuentes, vamos a beneficiar más a la gente que si somos unos ingenuos que creemos que porque estamos haciendo información para el servicio, vamos a hacerlo todo bien. Es entonces el momento en el que empecemos a buscar, a pensar que los periodistas mantenemos el escepticismo incluso ante las causas que consideramos nobles. ¿Y por qué lo hacemos? Porque utilizó la imagen del surfista, lo hacemos porque solo esa actitud escéptica y desconfiada, o más bien verificadora y de investigador, es lo que nos permite ir por más profundamente que en la superficie. El periodista que se cree todo lo que le dicen es superficial y deja a sus audiencias una información superficial que normalmente no sirve para mejorar, sino que mantiene en el tiempo las mismas condiciones, lo que hablamos de las mismas preguntas para las mismas fuentes, de la misma manera reproduce un mismo estado de cosas. Entonces, la vacuna contra la superficialidad, la vacuna contra la credulidad y el resguardo ante las fuentes complejas, ante los lenguajes especializados, ante las contradicciones y las controversias, es fundamentalmente lo que llamamos la gran herramienta del periodismo, que no es otra cosa que la investigación. Ahora, ¿cómo hacer esa investigación? Esa investigación nos permite no surfear, sino bucear, hacer submarinismo, comprender que lo que está debajo de lo que vemos en apariencia es enorme y que solo en la medida en que lleguemos a atisbar esa profundidad podremos hacer una información que sea útil y de servicio para quienes nos leen. Ahora bien, esa profundidad, esa complejidad y esa capacidad de investigar tiene que aplicarse desde el principio. Es decir, el chip hay que cambiarlo desde el inicio, cuando seleccionamos las fuentes de información. Desde el momento mismo en el que empezamos a hacernos la pregunta de qué y cómo voy a escribir. Y había entonces que empezar a hacerse preguntas que son importantes para elegir las fuentes. Y este es el momento en el que yo me vuelvo una periodista muy antipática. Este es el momento en el que las personas a las que pretendo entrevistar
o las personas que piensan que voy a llegar, empiezan a mirarme como diciendo, esta chica se volvió de pronto, como decimos en Venezuela, una cuaima, que solemos decir una persona con malas pulgas. Sí, ¿y cómo funcionan esas preguntas? Lo primero es la gran pregunta, ¿quién realmente es a esta persona que dice saber sobre esto? O el autor de esta investigación, o esta fuente que aparentemente a mí me han dicho que sabe. ¿Quién es realmente? ¿O quiénes son realmente? ¿Y por qué me quiere informar? Es decir, ¿qué gana? ¿Qué gana? No significa, desconfiar no significa que siempre pensemos que hay una mala intención, pero sí significa que tenemos que saber por qué quiere informar. Si yo quiero jugar ese juego, está bien. Si no quiero jugarlo, no juego más. Yo tengo que saber por qué me quieren dar una información y qué clase de información, de qué profundidad, con cuántos elementos, qué verosimilitud puede tener esa información. Y la pregunta real, ¿y cómo sabe lo que dice saber? ¿Cuántas veces no encontramos a alguien que declara lo de siempre con sus discursos prefabricados y que uno les pregunta, ajá, ¿y usted dónde obtuvo esa información? Y te dan dos vueltas y nunca te dicen cuál es la fuente. O te dicen, es que son varios estudios, que tenemos muchos estudios que lo demuestran. Y uno les pregunta, ajá, ¿qué estudios son esos? ¿De dónde salieron? ¿Qué confiabilidad tienen? Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo sabe lo que dice saber? Y luego, ¿esto que me está diciendo realmente lo puedo usar? Esto lo puedo usar en mi información periodística, esto es decodificable, esto puede convertirse en un mensaje útil. ¿Cómo lo voy a usar realmente? Y luego, lo puedo encontrar, a lo mejor me llegó una información estupenda, interesantísima, de una investigación muy buena. Ahora, ¿es accesible o no es accesible? ¿Es accesible en términos geográficos o tengo que echar mano de los recursos tecnológicos? Y esto me da una idea de viabilidad. Con la simple pregunta, ¿dónde encuentro la fuente? Yo ya me estoy respondiendo si tiene o no sentido hacer el esfuerzo y o medir el tamaño del esfuerzo. El mantra de la credibilidad no es otra cosa que las tres preguntas claves que se tiene que hacer todo periodista desde el momento mismo en que decide abordar una información. ¿Quién me dice? ¿Cómo lo sabe? ¿Y por qué me lo dice? Si solo nos hiciéramos esas tres preguntas, yo les garantizo que mucha superchería que anda en nuestros medios de comunicación no habría llegado jamás. Que muchas informaciones que supuestamente predicen el fin de los tiempos o el inicio de nuevos tiempos o lo que sea, no habrían llegado a los medios y nuestras gentes vivirían mejor. Peter Gardner, que es un reportero del Chicago Tribune, porque en esto todos los periodistas hemos pasado por aquí, ¿no? Y entonces todos intercambiamos información para ver, ajá, lo malo que te pase a ti, que lo malo que le pasó a uno, que no le pase al otro. Y yo, lo que viví, ojalá que mis alumnos, que los más jóvenes, no lo vivan de la misma manera o tengan otras opciones. Entonces estas recomendaciones pueden ser de utilidad. Y la más importante de todas es el escepticismo. Sea escéptico totalmente. Puede demostrar esa afirmación. Hay que ser antipáticos en las entrevistas. ¿Cómo demuestra usted lo que está diciendo? ¿Ha hecho estudios o tiene experimentos, comprobaciones experimentales, comprobaciones de alguna naturaleza sobre esto? ¿O lo está diciendo porque le parece bien? Porque es su opinión. ¿Tiene datos? ¿Tiene números? Y no hay que tenerle miedo a las estadísticas en modo alguno, ¿no? Si a uno no le fue muy bien en matemáticas o en estadísticas, pues siempre se podrá llamar a un amigo. Siempre se puede llamar a un investigador que nos ayude a consultar. Pero lo que no podemos hacer es tener miedo de los números. Y cuando los muestre, la pregunta, ¿usted dónde obtuvo esos datos o esos números? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo está seguro de esta información? Y la gran pregunta, ¿esto fue publicado? ¿Dónde fue publicado? Y si fue publicado en algún sitio, ¿hay consenso? Los otros investigadores, la otra gente que trabaja en esa área de estudio, ¿está de acuerdo con usted o cuáles son las principales discrepancias que hay? ¿Por qué preguntamos eso? Bueno, porque hay mucha gente que no tiene resultados finales. ¿Y
que está hablando de resultados parciales o que están supuestamente presentando grandes resultados de investigaciones que nunca concluyó y que en el fondo nunca han sido respaldadas por los científicos que trabajan en el mismo campo. Entonces, con esto, ¿a quién protegemos? Por un lado, protegemos nuestro nombre, que es lo único que tiene un periodista, ¿no? La única cosa que uno tiene después de años de trabajo es su nombre, y que le creen o no le creen. Entonces, ese nombre hay que cuidarlo como el mayor de los capitales. No, que con esto respaldamos nuestro nombre, pero también protegemos a la audiencia para la que escribimos. Una de las recomendaciones más importantes que yo recibí y que la retransmito: nunca creer en las notas de prensa, press release, no sé cómo les llaman acá. Es decir, las notas institucionales que te mandan de empresas, de compañías, los comunicados. Tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque son parciales, porque están dando solo una parte del asunto. Y eso es un maravilloso punto de partida, pero no es la nota que debemos reproducir todos. Empezamos allí. Allí nos dicen algo se está haciendo bien en un centro de investigación, o hay un producto farmacéutico, que porque quienes trabajan en medios de comunicación saben que los laboratorios farmacéuticos inundan a los periódicos con noticias acerca de sus nuevos medicamentos y sus hallazgos, etc. Eso es una información de la que uno puede partir, pero no hay que creerla y mucho menos publicarla completa y tal como vino, porque si no, estamos haciendo un trabajo de promoción, más no un trabajo de servicio a la gente. Entonces, aprender que los comunicados son buenos como referencia, pero ¿cuál es la fuente más interesante, la más importante? Los artículos científicos. Y este es el momento en el que todo el mundo me mira y me dice: Dios, yo no sé sánscrito, yo apenas hablo español y con dificultades. Bueno, pero es que los artículos científicos sí pueden comprenderse, sí son útiles, sí somos capaces de sentarnos a lidiar con ellos y a quitar muchas de las palabras que nos parecen incomprensibles y tratar de entender lo fundamental. ¿Y eso cómo se hace? Lo primero es entender que los artículos son la manera que tiene la comunidad científica de contar sus hallazgos y que obedecen a una lógica que es una demostración. Esto es, en el párrafo de resumen te van a decir lo más importante que ellos consiguieron. Allí está si podemos usar o no podemos usar, si es útil o no es útil para ser publicado, y tenemos que aprender a leerlo con atención. Voy a utilizar el método de Javier, y Javier se los va a desarrollar mucho mejor mañana en su exposición. Pero ¿en qué consiste esto de convertir un artículo científico en una información periodística? Lo primero es buscar el abstract o resumen. Esto es, me busco qué dice el resumen. ¿Y qué me dice allí? Una vez que yo leo ese abstract o resumen, seguramente voy a encontrar: esto parece que tuviera algún sentido, pero yo no entiendo de qué me habla. ¿Qué es lo que pasa allí? Hay que buscar lo que nos han enseñado en todas las escuelas de periodismo o en nuestra vida profesional. Hay que buscar lo noticioso. ¿Y qué es lo noticioso? Aquello que tiene actualidad, aquello que tiene novedad, aquello que tiene utilidad social o interés humano, es decir, algo que me toque como ser humano, o algo que signifique para la comunidad en la que yo vivo alguna posibilidad interesante. Una vez que yo detecto esto, empiezo a consultar a investigadores. Algunos de estos investigadores podrían ser parte de la información, pero otros no. Otros serían simplemente como una especie de consejo consultivo. Y les voy a preguntar si lo que yo entendí es lo que es importante. Y todo aquello que no entendí también. Y una vez que yo tengo esas ideas más o menos claras, entonces me voy a mover en busca de otras fases de información. No me basta, los investigadores con los que consulté me abrieron el horizonte, pero no es suficiente. Las fuentes vivas nunca son suficientes. Tenemos que seguir buscando en bases de datos
o en libros, o en bibliotecas. Si alguien me va a decir, pero es que mira, aquí la biblioteca no está actualizada. Y yo le voy a decir, sí, eso me la sé, porque en Venezuela tampoco. Pero para eso tengo yo un asistente buenísimo, un asistente que se llama Google, y que trabaja mucho y muy bien. Y en Google yo le puedo dar varias tareas. Yo le puedo decir, ajá, en el buscador académico, ¿se acuerdan que hay un buscador académico? Yo coloco unos nombres allí y de inmediato unos temas y ahí me va a remitir rápidamente a la información. ¿Qué hice yo ayer? Ayer mientras me tomaba una cerveza porque tenía mucho calor con mi amigo Javier, veíamos las informaciones de los periódicos de Honduras y me encontré con la cosa de que había casos de leishmaniasis. Y yo dije, pues mira, aquí hay leishmaniasis y todo. Y leí la información a ver qué me decía. Pero la información no decía nada, salvo nada útil, salvo que había casos de leishmaniasis que además calificaban de una enfermedad rara y que describían el proceso de la enfermedad y las medidas que estaban tomando la dirección correspondiente para tratar los casos. Perfecto, ahí no había nada para mí. Porque yo como lectora, primero yo quería saber qué pasa con la leishmaniasis en Honduras. Y luego me la presentaban como una enfermedad rara. Y yo que vengo de un paísito rural, como Venezuela, que tiene mucha leishmaniasis, dije, pero qué extraño, si estamos tan parecidos. Qué raro que aquí sea una enfermedad poco común. Entonces yo le di trabajo a mi asistente, al señor Google, y le dije, búsqueme allí, leishmaniasis, Honduras. Un par de palabras. Y el señor Google me hizo un trabajito. Ahí yo seleccioné cuáles eran las fuentes que me interesaban, porque atención, Google te trae lo bueno, lo malo y lo feo. Ahí hay que entonces usar la cabeza para decir qué fuente es confiable y qué fuente no es confiable. Y yo busco las entradas de universidades o de los centros de investigación o de los organismos de salud. Y entonces encontré un trabajito muy simpático que me decía, lo que me busqué fue una cosa de la Organización Panamericana de la Salud, que es el organismo rector de la salud en todo el continente y que los datos que tiene son los datos más actuales, es decir, fuente que uno considera confiable. Y me dice que aquí han detectado casos desde el año 74. Aquí hay leishmaniasis desde el año 74. O sea que rara, como rara, no es. Luego, los tipos de enfermedad, es decir, las variantes que tiene la leishmaniasis, que hay varias aquí. Y lo más interesante es el número de casos que vienen en ascenso desde hace un tiempo, tampoco para una enfermedad rara. Y luego, y lo último, ¿cómo se hace para prevenir y qué medicamentos se están entregando acá? Y todo eso estaba allí, pero no estaba en la nota periodística, no estaba en la información que yo además leí con todo interés. Y que así como yo la leí con todo interés, de haber leído todo aquel que se leyó eso. Comentar la parte de las fotos. Las fotos que acompañaban la información de ayer. Miren, yo trabajo, como les había dicho, en información en ciencias desde... me salieron los dientes haciendo información en ciencia. Y estoy acostumbrada a ver esas presentaciones, los médicos tienden a ponerlo a uno, someterlo al escarnio público, le ponen ahí unas presentaciones con unas fotos horrorosas. Sobre todo si alguna vez alguno de ustedes decide cubrir temas médicos y le presentan información sobre dermatología, preparen el estómago, porque lo que viene es intenso. Bueno, ellos eligieron las peores fotos, las más horribles, de las lesiones de leishmaniasis. O sea que había que leer la información con buen estómago. Y si uno es normal, las personas normales nunca queremos asustarnos. Lo peor que puede hacer un periodista en salud y en ciencia es meter miedo. Es decir, te vas a morir. ¿Por qué no funcionan las campañas en las que se trata de informar sobre cáncer, cesación del hábito de fumar, cáncer de mama, en fin, VIH incluso? Porque tiene un alto componente de miedo. Y por ejemplo, yo no sé, con el perdón de los caballeros, pero cada vez que a uno le dicen que tienes que hacer esto porque el cáncer de mama, porque te vas a morir por no sé qué, yo, miren, lo primero que hago es, yo no quiero oír esto, a mí no me da miedo. Entonces, la actitud es otra. La manera de comunicar ciencia y salud no es a través del miedo, ni a través de crear imágenes
que produzcan conmoción en quienes nos están usando. Es todo lo contrario, ¿no? Entonces me fui a las bases de datos para buscar información que pudiera serme útil sobre leishmaniasis. Me fui a mi amigo Google, no me tuve que ir a la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estaba cómodamente instalada en la habitación de mi hotel, pero lo hubiera podido hacer desde la casa de Maricela. Y obtuve información útil y valiosa, simplemente utilizando bases de datos y llamadas y preguntas a científicos de confianza, ¿vale? Luego decidí pensar periodísticamente, porque qué es lo que le interesa a la gente, y allí es donde están todas las recomendaciones que vimos en la mañana. Procesamiento periodístico, que implica un manejo transparente, es decir, digo de dónde salen mis fuentes de información, plural, es decir, busco muchas voces, la mejor vacuna contra esas acusaciones que le hacen a uno a veces los científicos de que tergiversamos la información, es que haya varias voces y varias fuentes documentales. Ahí no hay manera de que te digan, tú tergiversaste lo que dije. No, es que no me estoy basando en uno, me estoy basando en un montón y además he verificado y me he cuidado mucho. En realidad el manejo transparente, plural y complejo de la información es lo que yo he llamado la ciencia del periodismo científico. Después de esto, ¿qué hago? Bueno, lo primero es que me miro lo que dice Scott Ratson. Lo primero que hago es ver si tiene sentido publicar el estudio, tengo un informe del instituto que estudia biodiversidad en Honduras, digamos, o de estudios agrícolas. Aquí tengo a alguien que me puede ayudar con esa información. Ajá, me llegó el estudio, ¿qué hago? ¿Vale la pena? ¿Es suficientemente bueno como para justificar la atención pública? El público lector o el público usuario puede evaluar de verdad los resultados de esta información que yo le estoy presentando. Si no es así, ¿para qué se la voy a presentar? Ojo, obvié esa cosa tan mala que a veces tenemos los periodistas, que es decir que algo es bueno o es malo. Traté de presentar el cuadro general, no solamente los punticos que me dijo alguien que eran buenos o que me llamó en la persona de la parte de comunicaciones del laboratorio y me dijo, no, mira, tú no enfócate en esto, que eso es lo que tiene importancia aquí. No, yo tuve que mirarlo todo para evitar que solamente pudiera presentar una parte sesgada. Está claro a quiénes se aplican los resultados, las ventajas y desventajas. Lo más interesante, divulgar, en el estudio están claras las fuentes de financiamiento. ¿Quién pagó esa investigación? Detrás de eso hay otras preguntas importantes, porque a veces no nos damos cuenta de que una investigación puede ser muy interesante, pero si la está pagando una fuente de financiamiento que solo quiere que se divulgue una parte, entonces nosotros estamos bailando o jugando ese juego. Ojo, hay otros científicos de prestigio que han sido consultados o la fiabilidad de la fuente primaria realmente ha sido verificada, es confiable. Examinamos todo el estudio y no solo los resúmenes. Si solo miramos los resúmenes, ahí nos pueden meter, como en Venezuela diríamos, nos pueden meter gato por liebre, no sé si causan el mismo modismo. Bueno, pues muchas veces eso suele ocurrir así. Y luego que hemos decidido, sí, esto vale la pena, esto hay que hacerlo, y escribimos el texto, ahora yo les presento una lista de autochequeo, de autoevaluación, porque yo creo que uno muchas veces es su propio enemigo. Y como uno muchas veces es el peor enemigo porque uno tiene su corazoncito, uno tiene sus limitaciones y no se reconoce a sí mismo, entonces revisemos, a ver si mi historia es correcta y equilibrada. Separé los hechos de las emociones y de las opiniones. Si no logré deslindar las opiniones de los hechos, voy a estar colando en la información algo que es seguramente la opinión de alguien, pero no es un hecho ni probablemente allí haya muchos elementos que pudieran ser muy discutibles y poco útiles. Evité palabras que exageran o afirman los hallazgos, es decir, dije que esa era una epidemia que iba a asolar todo el norte de Honduras, sin saber si eso era cierto, o tener algún elemento que me permitiera verificar si en efecto es una epidemia. Hay diferencias y las palabras significan cosas. Epidemia no son 5 personas enfermas. Para que haya una epidemia tiene que haber unas condiciones y cada organismo de salud las aclara muy bien. Ojo, separé mis emociones del trabajo, logré mirarlo a la distancia para ver.
le quité los términos cargados, esa cosa del gran descubrimiento del siglo, la vacuna contra el VIH, el milagro de la ciencia, el gran hallazgo. Yo tengo horror a las palabras hallazgo, descubrimiento e invención. Cuidado, porque en el 90% de los casos no lo son. Porque además está muy bien, la ciencia es un continuum, no un hallazgo, un descubrimiento, a veces es una ruptura con todo lo anterior. Hay que saber cuándo usar esas palabras. Y ojo, fui igual de crítica con las distintas fuentes. Es decir, no le cargué la mano al grupo, por decir algo, a la investigación gubernamental y traté con mucho cariño a otra, o viceversa, porque eso hace que la información no sea equilibrada. Y fui capaz de proporcionar consejos útiles o prácticos, porque miren, a la gente que le describan una enfermedad, en el caso de la leishmaniasis, estoy usando la información o las informaciones porque había 2 diarios que las tenían, que leí, le describan la enfermedad, a veces no le ayuda tanto como si le dicen, hey, cuando veas una zancudo de este tipo, pues mira, colócalo en un frasco y llévalo a ver si es realmente que está infectado. Cuando veas tal tipo de insecto, actúa de esta manera, mejor que se le dicen, tienen la variedad moco no sé qué, que produce lesiones de carácter cutáneo. Eso mira, a veces hasta la gente más bien genera síntomas. Se producen en las personas hipocondríacas, además se tienden a hacer síntomas imaginarios. Con eso no estamos haciéndole ningún favor a nadie. Y además, coloqué en mi texto relación con los organismos de salud o las universidades. Miren que las universidades suelen tener recomendaciones muy claras que hacer en todos los casos. Si no coloco recomendaciones útiles, el trabajo me queda a mitad de camino, porque la gente no va a saber muy bien, ya sé mucho sobre leishmaniasis, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Cómo quedo yo allí? La gran pregunta que se hace. Recordemos entonces que los periodistas trabajamos con ideas, nociones, conceptos, con hechos, y que producimos transformaciones y por tanto tenemos que vivir en términos éticos. Dice la gente de la Declaración Internacional de Periodismo Científico de Valencia, todos los periodistas científicos que en ese momento estábamos en esa ciudad suscribimos esta declaración, para contribuir a un control democrático de la actividad científica en nuestros países, asumimos el compromiso de cooperar en la apertura y el desarrollo de grandes debates, es decir, de poner sobre el tapete los temas importantes y hacer que la sociedad, no los políticos, no los intelectuales, no las universidades, la sociedad los debata, los discuta, de manera tal que se llegue a conclusiones. Y para que eso funcione, nuestras informaciones deben ser investigadas, rigurosas y además transparentes. De esta manera son las sociedades las que pueden ejercer control sobre las actividades con conocimiento, eso que se llama conocimiento, información. Por supuesto, para no ser tontos útiles de nada ni de nadie, la primera cosa que debemos tener claro es que detrás de toda investigación, cualesquiera que ella sea, hay intereses. Y si esos intereses coinciden con los que yo creo que deben ser los intereses de servicio a la gente, pues bien, si no, tengo que desconfiar, ser escéptico. Como periodista, mi escepticismo es el que va a permitir que la gente esté mejor informada y tome mejores decisiones. Muchísimas gracias a usted por su tiempo.